José Antonio Marina, sé que no es fácil, pero yo que tú le explicaría en 2 palabras a los telespectadores lo que quiere ser y lo que es este Diccionario de los Sentimientos, tu último libro hasta ahora. Bueno, pues es un intento de ver qué psicología de los sentimientos hay por debajo de la lengua. La lengua es un gigantesco almacén de información acumulada durante siglos y siglos, muy sutil, muy sistemática, y era ver si nos decían algo realmente creíble acerca de los sentimientos, sobre todo comparándolos con muchos lenguajes. Es un estudio intercultural que tiene que ver con algo de lo del programa de hoy. Los sentimientos son globales, pero sin embargo después están modulados, organizados y juzgados culturalmente. Y entonces nos estamos moviendo siempre en esos 2 planos. Un plano de globalidad en el que en el fondo podemos encontrar la salvación, por ejemplo, la globalidad de los derechos humanos, y otra es la peculiaridad de nuestra libertad que nos hace retraernos hacia nuestra cultura propia. Y el saber conjugar esos 2 niveles creo que es un problema en este momento muy importante, y yo quería hacerlo a través del lenguaje. Y a través del lenguaje se ve cómo una universalidad en los sentimientos después se enriquece, prolifera, se ajusta, se reorganiza otra vez culturalmente. Bueno, tu libro tiene que ver con lo de hoy aquí, en ese sentido y en otro sentido también, José Antonio. El espíritu de Seattle, en tu opinión, ¿tiene más que ver con los sentimientos que con los razonamientos? Vamos a ver, mira, más que ese libro sobre lo de Seattle, tiene que ver uno que aparece la semana que viene, que se llama La lucha por la dignidad, que es una genealogía de nuestras nociones morales y de nuestras nociones jurídicas y de nuestras nociones de la justicia, y sobre la importancia que en la argumentación y en la gestación de todas las ideas que ahora consideramos que son absolutamente evidentes han tenido movimientos sociales. Es decir, los movimientos sociales han tenido una función de argumentadores prácticos que han ido poco a poco enfrentándose con la situación que en cada momento había, y sin embargo cuando han terminado por convencer, y no solo por vencer, la lucha contra la esclavitud, la lucha por la democracia, la lucha contra la discriminación sexual o racial en muchos países. Y entonces me ha interesado ver justo cómo es la argumentación viva histórica. Es decir, la historia se convierte en una especie no de maestra de la vida, sino de argumentadora de la vida. Y entonces lo que me interesa de Seattle es el comienzo de un nuevo tipo de movimientos sociales. Creo que va a haber un movimiento social no tanto por las ONGs, sino por los renovados movimientos sindicales. Y a mí en ese sentido me interesa mucho. José Antonio, ese libro ya estará en la calle cuando este programa se emita. Podías haber traído por lo menos una maqueta falsa, ¿no? No. Para ayudarte también a sus ventas. No. Bueno, tú en esta época, José Antonio, es la última pregunta que te formulo de momento. En esta época en la que tanto negro, entre comillas, hay en la República Literaria, has tenido la honradez de colocar debajo de tu nombre en la portada de este libro el nombre de Marisa López Penas. Sí, Marisa López Penas. Te ha hecho un poco de negro en el mejor sentido de la palabra. Bueno, ¿no? Ella fue la que hizo una tarea investigadora en bibliotecas, sobre todo revisando. Ten en cuenta que nosotros hemos revisado prácticamente todos los diccionarios españoles desde el de Alfonso Fernández de Palencia en el siglo XV, es decir, que ha sido una labor realmente inductiva, porque lo que queríamos es no organizar el lenguaje, sino sacando de los diccionarios lo que decían de los sentimientos, ver si ellos solos, si las palabras solas se iban organizando. Sí, ha sido una labor fantástica de Marisa. Federico, olvidémonos, si te parece, de los nuestros, que es agua pasada, y aprovecha tu turno de cortesía y de promoción para hablarnos de Las Nuestras, que creo que será tu próximo libro, y también de esta revista, La Ilustración Liberal, que ya he mencionado en la presentación. Bueno, de Las Nuestras nada, no diré nada porque ya hay nuestras, pero ese libro responde a un proyecto que es frente a la manía colectivista que ha padecido mi generación y que sigue padeciendo muchas generaciones, hablar de que incluso una historia tan antigua como la historia de España no deja de ser la historia de las personas sueltas, de individuos o de individuas, diríamos ahora, particulares, sean los nuestros, las nuestras o las ajenas, ¿no? Pero responde a la idea de que al final la historia la hacen las personas, la hacen los individuos y no la hace una colectividad determinada, aunque naturalmente se viva siempre en determinados grupos sociales, en la familia, en un ambiente profesional, en un ambiente nacional o internacional. Pero en la Ilustración Liberal, en la revista y también en el periódico Libertad Digital, del que soy editor, no llego a dirigir porque a tanto no llego, lo que sí hemos querido hacer es dar voz a una idea
que en el caso de España y sobre todo en el caso de Iberoamérica es muy necesaria, que es la idea, desde nuestro punto de vista, claro, es la idea del liberalismo como hecho integral, no solo económico, como mucha gente lo entiende, sino como lo que siempre ha sido el liberalismo, que es la defensa de los derechos de la persona, del individuo. Y creo además que es que no se puede hablar de ningún tipo de liberación global o universal, si no se tiene en cuenta que precisamente esa liberación tiene que ser individual. Yo creo que nadie puede pensar, nadie en su sano juicio puede pensar que es en una globalización de los derechos de las mujeres, por ejemplo, puede haber libertad para cada mujer en concreto. Y de ese tenor todas las cosas, ¿no? Yo creo que tanto en esa revista como sobre todo en Libertad Digital, todos los días en Internet, españoles y americanos que lo escribimos, lo que intentamos es dar la batalla por el derecho individual, el derecho de cada individuo a defender su fuero, a defender su libertad. Y eso inevitablemente es un hecho global porque siempre el mundo ha sido un globo, siempre ha sido global. Y ahora, a pesar de las aduanas y a pesar de las doctrinas nacionalistas y de todo tipo de cortapisas que pone el poder político para vigilar a los ciudadanos y reducirlos a la tribu, al final siempre el espíritu del individuo que es el que sufre, es el que debería imponerse o el que debería ser considerado en términos políticos, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer en la Ilustración Liberal y en Libertad Digital. Todo esto que has dicho significa, entre otras cosas, que a tu juicio liberalismo y neoliberalismo no son, como muchos creen, términos sinónimos. No, neoliberalismo es un invento básicamente de los comunistas para meterse con el liberalismo, porque es una fórmula que además existe y empieza a funcionar sobre todo después de la caída del muro de Berlín. Es un fetiche ridículo. El liberalismo existe hace ya bastante tiempo, pero yo creo que existe incluso antes de la palabra liberal, por cierto, palabra española y que cursa en el mundo desde las Cortes de Cádiz, desde la época de nuestra primera Constitución. Básicamente es la persona que tiene una idea de la libertad individual y también, de alguna manera, del entendimiento de la diversidad. Hoy diríamos tolerancia, pero me parece que es una palabra también muy manipulada. Estos dos señores me temo que no son de los tuyos, aunque quizá puedan ser de los nuestros algún día, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, veremos a ver. Pedro Schwartz. Fernando Iwasaki, en la crítica que publicó en El Cultural del Mundo a propósito de tus nuevos ensayos liberales, decía al comienzo de esa crítica, parece mentira que con la tirria que existe en España a todo cuanto suene a liberal, existan todavía individuos dispuestos a proclamarse como tales. Es bastante curioso que en España, que es donde nació el liberalismo, exista esa tirria, ¿no? Precisamente en este libro cuento lo que acaba de decir Federico, que es que la palabra liberal es una palabra que nace alrededor de las Cortes de Cádiz. Y es una palabra que incluso todavía a los 5 años de publicada nuestra Constitución, nuestra primera Constitución, en Inglaterra se ponía entre comillas y en español. De liberales, decían, porque era algo que había nacido, una palabra que había nacido en España. Por lo tanto, si nos sentimos un poco solos a veces en el mundo actual, hay que decir que el pedigrí del liberalismo, es decir, el pedigrí de la defensa del individuo, de la autonomía del individuo, de que el individuo pueda controlar su vida, es muy antiguo, 2, 3 siglos, y por lo tanto no nos sentimos solos. Y ese libro le he llamado Nuevos Ensayos Liberales por referencia a los ensayos liberales de Marañón, que publicó en la década de 1940. Es decir, si no somos muchos ahora, somos muchos a lo largo de la historia y eso nos acompaña. Iwasaki también dice en relación con tu libro algo que también nos ha dicho Federico Jiménez Los Santos, más o menos con otras palabras. Dice, el liberalismo no es una ideología, en tu libro, y prescinde del horizonte utópico que genera sistemas totalitarios. Es una doctrina moral y no un conjunto de glaciales recetas económicas. Y las libertades son indivisibles. Aquí hay 3 conceptos, a mi modo de ver, importantes. Uno, la utopía como generadora de sistemas totalitarios, en contra de lo que se cree. Otra, el hecho de que el liberalismo es ante todo moral y no económico. Y otro, lo de que la libertad es indivisible, o existe de una forma total o no existe en absoluto. Sí, las 3 ideas son muy importantes. En ese libro, Los Nuevos Ensayos Liberales, tengo uno que habla de la utopía y presenta la utopía como una forma peligrosa de pensamiento, una fuente de opresión, porque cuando uno pretende imponer una utopía, buscar algo que no existe ni puede existir y no hace caso de lo que son las leyes de funcionamiento de la sociedad que vamos conociendo, porque llevamos estudiándolas hace tiempo, entonces el peligro está en que por el deseo
de liberar y de hacer felices a los hombres, al final se les haga infelices y se les ponga una cadena. Entonces, ese ensayo a mí me parece muy importante. Otra cosa que, puesto que estás cogiendo este libro... Un libro que huele a tinta todavía, que yo no he podido ni siquiera ojear, me lo acabas de entregar tú hace 5 minutos. Eso es, ha salido la semana pasada y es un libro que llamo Entre dos siglos y otros escritos inconvenientes. Y es curioso que en esta reunión de 7 personas nos encontremos, y eso yo creo que saldrá de nuestra discusión... De 7 y de Seattle. De 7 y de Seattle. Nos encontremos aquí con personas, todas ellas inconformes. Porque claro, se puede decir, bueno, de un lado están los inconformes y del otro están los del sistema. Pues resulta que a mí me parece, puedo decirlo, que nosotros tampoco somos del sistema y ciertamente no soy yo, porque la lucha que intento hacer con estos artículos que he escrito en la prensa, le he puesto una cita delante: sabed que soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, desfacedor de agravios y sin razones. Y yo creo que todos nosotros somos quijotescos. Es decir, que nos vamos a pelear, espero, pero me da la impresión de que el espíritu de libertad, de individualismo, de inconformismo que va a reinar en esta reunión es el espíritu de todos nosotros, que es lo que hace interesante el Faro de Alejandría. Caballero de alargada figura, no triste sí que lo eres, Pedro. Sí, José Antonio, sí.